Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Estaba muteada. Estas cosas de la virtualidad que vivimos. Buenas tardes, buenas noches. Tengo el gusto de darles la bienvenida a esta actividad de Editorial Planeta en la Feria del Libro de Guadalajara 2020, esta feria tan extraña y también tan estimulante que nos tocó vivir, y con esta actividad vamos a cerrar, ¿no? Es el ciclo de Planeta. Voy a presentarles en 2 minutos, los voy a dejar con Walter Rizzo, que es a quien vinieron a escuchar. Walter, como ustedes saben, es doctor en psicología, es especialista en terapia cognitiva y es maestro en bioética. Desde hace 30 años trabaja como psicólogo clínico y formador de terapeutas, algo que alterna con el ejercicio de la cátedra universitaria en Latinoamérica y España, y la publicación de textos científicos y de divulgación en distintos medios. Sus libros cumplieron el propósito de crear estilos de vida saludables en diversos ámbitos y están traducidos a 15 idiomas. Por acá Rizzo acaba de publicar Más fuerte que la adversidad, es un libro para pensar justamente cómo salir fortalecidos de acontecimientos difíciles, como los que estamos viviendo en esta época. Sabemos de qué nos habla. Eh, em, Dice algo como, el libro dice: "Lo eso te enseña cosas que jamás hubieras aprendido encerrado en un búnker. Te baja los humos y te muestra cosas que no sabías de vos", parafraseo yo. De todo eso nos va a hablar esta tarde, así que prepárense y los dejo con Walter. Walter, bienvenido, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Patricia. Bueno, ¿cómo están todos? Espero que estén bien, considerando cómo está la situación. Este libro es un libro que yo empecé a escribir de otra manera. Lo empecé a escribir en junio del, del año pasado, ¿no? Del 19. Y tenía otro nombre, el libro se llamaba Guerreros Existenciales, porque yo lo había orientado más al problema de los emigrantes, ¿no? Un poco a lo que se conoce como el síndrome de Ulises. Pero a raíz de la pandemia, conmigo trabaja un grupo de psicólogos, somos 12 psicólogos, y desde febrero, desde finales de febrero, empezamos a atender pacientes eh, de todas partes del mundo, de habla hispana, pero de todas partes del mundo, y esa experiencia hasta, hasta hoy sigue, ¿no? Pero la experiencia que sacamos en 6 meses de ver 1000 y pico de pacientes sirvió mucho. Bueno, los que me conocen saben que yo personalmente he trabajado con personas víctimas del terrorismo, con soldados que llegaban del frente, con personas secuestradas, amenazadas, trabajado mucho abuso sexual, es decir, yo he estado muy en contacto con todo lo que es eh, el aspecto más difícil de la adversidad, ¿no? Eh, la misma vida mía ha sido así, ¿sí? Yo soy un hombre resiliente, vengo de una familia humilde y he pasado por muchas cosas complicadas. Eh, por eso, al empezar el libro, yo propongo dos visiones. Hay dos maneras de ver el mundo. Hay muchas más, pero referente a la adversidad, estamos en una adversidad colectiva, ¿sí? Puede haber una adversidad individual o colectiva, pero esta adversidad colectiva ha tomado tintes de guerra o de estado de guerra. Entonces hay mucha gente que no le gusta el lenguaje bélico, pero a veces el lenguaje bélico explica un poco lo que está ocurriendo bien. ¿Por qué? Porque llega un invasor, se me mete adentro y me ataca, ¿sí? Y tengo un guerrero adentro que me defiende, que es el sistema inmunológico. Lo que pasa es que el sistema inmunológico esta vez necesita que yo lo ayude también, porque una hebra de ácido ribonucleico, piensen, una bacteria es la milésima parte de 1 milímetro y un virus es 100 veces más chiquito que la bacteria. Una hebra de ácido ribonucleico nos arrodilló a todos, cambió la economía del mundo,
¿Se acuerdan Mafalda cuando decía "para en el mundo que me quiero bajar"? Pues pasó algo parecido, el mundo se paró y todos frenamos en seco. Y ahora vamos a ver qué interpretación psicológica se puede hacer de eso, ¿no? Y cómo manejar no tanto solamente la adversidad, sino cómo reflexionar frente a todo esto. Entonces yo decía que hay un tipo de personas que piensan que la vida, o ven la vida, o la viven, o la sienten, como un lago, un hermoso lago azul, transparente, limpio, con nieves eternas, todo tranquilo. Y si de pronto cae una piedrita, las ondas del agua la interpretan como un tsunami, se asustan. Tienen baja tolerancia a la frustración, baja tolerancia a la incomodidad, ¿sí? Esa es una visión. Yo tengo otra visión. Y a muchos de nosotros, de ustedes que me están escuchando, les ha tocado esta otra visión, que es que la vida es como un río turbulento que baja de la cima de una montaña y arrastra todo. A muchos, como a mí, a muchos, insisto, nos tiraron al río. Arranque, vivo ahí. Y uno sobrevivía, ¿no? Se agarraba de un tronco, se agarraba de una persona, a veces tenía que nadar contra la corriente, a veces llegaba un remanso, se hacían grupos. El hecho de que uno haya transcurrido todo ese río haciéndose cargo de uno mismo, desarrolla, ha desarrollado a muchas personas como un autogobierno, como hacerse cargo de sí mismo, apropiarse de su propio ser, una capacidad de autoeficacia alta, ¿sí? Yo me hago cargo de mí. Y esas personas, los que se han sacado callos y se han puesto a prueba, pueden generar lo que llamamos una personalidad resistente, que tiene varias características, no la pero voy a decir una. Y una de las características es que las personas que reúnen esas características, cuando están ante una situación de adversidad, la ven como un reto o como un desafío, ¿sí? Y desarrollan una flexibilidad cognitiva muy amplia, una apertura mental para poder enfrentarse a esa situación. Cuando el mundo se para, por decirlo así, paramos en seco, y veníamos de o todavía estamos, pero veníamos de una posmodernidad que era como un amasijo histérico de gente hiperactiva, con multitarea, como vamos a ver, con una relación con el tiempo y con muchas otras cosas, pero sobre todo con una característica. Estábamos con un pensamiento automático, estábamos con un piloto automático, ¿sí? No estábamos conectados a un procesamiento controlado o consciente, ¿sí? Entonces, el hecho de que se pare esto y que les debe haber pasado a todos, como me ha pasado a mí, uno tenía un sentido de extrañeza, uno tenía un sentido de estar en una situación apocalíptica, distópica, ¿no es cierto? Yo me asomaba a donde estoy aquí en Barcelona por una calle, y es una calle amplia, no pasaba un alma durante el confinamiento, obviamente, solamente había palomas, las palomas caminaban por la mitad de la calle. Y en mi ventana llegaban por la mañana las gaviotas, y yo estoy a 15 kilómetros del mar. Las gaviotas llegaban ahí. Era como distópico, era como extraño, pero cuando ya tuvimos que soltar el piloto automático y conectarnos a un proceso controlado, empezamos a desarrollar una mirada distinta a la que estábamos acostumbrados. Es que más bien no teníamos una mirada, ¿sí? Porque toda la cultura nuestra latinoamericana no es una cultura de la interiorización, ¿sí? Aunque uno puede hacer yoga, puede hacer esto, pero como cultura no es la interiorización. Yo cuando era chiquito estaba en un colegio de curas franciscanos,
y me dijeron 3 cosas que no alcanzaron a traumatizarme, pero casi. La primera que me dijeron es que yo tenía un pecado mortal. Y yo decía, carajo, ¿cómo que yo tengo un pecado mortal? Yo fui donde mi mamá, me dice, mamá, tengo un pecado mortal. Y mi mamá, que era hincha de San Gennaro, el patrono de Nápoles, me decía, sí, es que vos, Adán y Eva, y me contaba la historia de Adán y Eva. Y yo le decía, pero mamá, yo no tengo nada que ver con Adán y Eva, yo no vivía en esa época, ¿por qué me...? Entonces, la idea es que yo nací contaminado. Qué cosa tan complicada aprender a quererse uno mismo cuando uno sabe que es un pecador innato, ¿sí? Una mácula, más que genética, existencial. Después me dijeron, ojo con tu cuerpo, que el cuerpo es sucio. No lo mires tanto ni te toques tanto. Y teníamos un cura que era muy simpático y que nos decía, a los que se masturban les salen pelos en las manos, en las palmas. Y todos nos mirábamos. Entonces el cura decía, los pillé. Segundo trauma. Y el tercero es este. La mirada hacia afuera. A mí me decían que los otros, el prójimo, es más importante que uno. Y que uno debe preocuparse por el prójimo. Y que si tú te preocupabas por ti mismo, y como decían los griegos, ocuparse de uno mismo, era uno egoísta o narcisista. Y después con la vida entendí que los demás no son más importantes que yo. Son tan importantes como yo. Somos igual, ¿de acuerdo? En derecho somos igual. Y lo que nos une es la concepción de la dignidad. ¿Sí? Que somos un fin en sí mismo. A ninguno de nosotros vamos a aceptar que nos cosifiquen, ¿sí? O que seamos un medio. Hay una dignidad en el sentido de que hay un derecho fundamental a ser humano, con todo lo que implica. Por eso la carta de navegación para la vida que yo propongo en mis libros, respetando todas las creencias religiosas, para mí es la Carta Universal de los Derechos Humanos. La mayoría de mis pacientes termina leyendo la Carta Universal de los Derechos Humanos. Entonces, esa mirada, eso veníamos como idiotizados, se para y de pronto nos tenemos que mirar. Y tenemos que mirar al otro. Y tenemos que empezar a desarrollar estrategias para las cuales no estábamos preparados. Es más, descubrimos cosas que nos aterran. Una paciente me decía, doctor, yo descubrí que mi marido tiene retardo mental durante el confinamiento. Yo le decía, ¿por qué tiene? Es que le tengo que explicar el chiste, es que no me lo entiende. Un señor me decía, yo no pensé que mi mujer fuera tan fea. Papá y mamá decían, no me aguanto a mis hijos, no me los aguanto, no me los aguanto. Claro, ¿por qué? Porque teníamos como una concepción de familia de fin de semana. Claro, llegaban por la noche, yo trabajo, vos trabajás, ok, ¿cómo estás? De acá acostamos los niños, conversamos un rato, los fines de semana estamos entretenidos, el mes de vacaciones, pero aquí no pasó eso. Aquí el papá estaba en la punta de la mesa trabajando, teletrabajo, la mamá en la punta de la mesa y los niños corriendo alrededor. Las citas que yo daba eran con la señora o el señor con los niños encima. ¿Sí? En China, que es el dato que tenemos más original, principal, cuando empezó todo esto, la cantidad de separaciones incrementó muchísimo. ¿Sí? La gente iba al juzgado, muchas, pero muchos se arrepentían. En el momento de separarse se arrepentían. Y los datos muestran de que las personas que se separaron, más de la mitad se volvieron a casar, los mismos con las mismas. ¿Sí? Es solo para mostrar un ejemplo. Cuando vos estás frente a un evento adverso, significa que vos estás frente a algo que se opone a tu existencia. ¿Sí? Algo que se opone a tu bienestar, algo que es dañino para tu ser. Entonces,
ante la adversidad, tú puedes desarrollar lo que se conoce como un estrés postraumático, ¿sí? Que es un trastorno, es complicado, se puede manejar, ¿sí? Pero es un trauma, es una alteración, ¿sí? Y sobre todo si el estrés se mantiene mucho tiempo. O podés desarrollar un crecimiento postraumático, que es un poco más que resiliencia. Frente a la resiliencia hay dos posiciones. Esto lo digo muy, muy fácil para que se entienda. Hay una posición europea y hay una posición anglosajona. La posición europea está más cerca del psicoanálisis y piensa de que define la resiliencia no solo como volver a ser o volver a estar como estabas antes de recuperarte, sino que además creces. Esa es la definición de resiliencia. La anglosajona, que es la que más me gusta a mí, es que la resiliencia es como una resistencia, es como que te desubicás pero volvés a la situación como estabas antes. Y tienen otro concepto aparte, que no lo mezclan, que se llama crecimiento postraumático. Entonces hay toda una línea de investigación en crecimiento postraumático y hay toda una línea de investigación en resiliencia. Cada uno puede tomar lo que sea. Lo que se ha hecho más común en la resiliencia, el concepto, pero cada vez más está el crecimiento postraumático, porque en el crecimiento postraumático no es que desaparezca el dolor ni el malestar frente a la adversidad. Se mantiene, pero al mismo tiempo vas desarrollando fortalezas que pensabas que no tenías o tenías, y volvemos a la visión tuya respecto a ti mismo. La visión de los otros, frente a los otros, y la visión frente al cosmos cambia. Hay como un cambio de paradigma, ¿sí? El crecimiento postraumático es que tus esquemas se ponen a tambalear. Entonces empezás a revisar muchas cosas. Las personas que son rígidas, mentalmente rígidas, y voy a definir mentalmente rígidas para que se asusten. Mentalmente rígidas significa tres cosas, vean. Fundamentalismo, que me niego, que es la negación a revisar los fundamentos de mis creencias. ¿Sí? Es un negacionismo multiplicado. Si tengo tiempo hablo de eso. Segundo, dogmatismo, que es que yo soy el dueño de la verdad y esa es la única verdad que hay. ¿Sí? Y el tercero es el oscurantismo, que es ojo con la información, ojo con el aprendizaje, ojo con el conocimiento, ¿sí? El conocimiento hay que prohibirlo, no puede estar al alcance de todo cualquier conocimiento. La gente que funciona así, que tiene una mente cerrada, obviamente ante las situaciones de adversidad se va a descompensar, porque al no tener una mente flexible y es rígida, se quiebra, ¿sí? Uno puede tener una mente flexible, puede tener una mente rígida, una mente líquida, como dice Bauman y otros sociólogos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es por ejemplo, frente a un crecimiento postraumático? Es una situación límite. Todos hemos vivido situaciones límites. Son incómodas, duelen. Pero durante esas situaciones límites, el sufrimiento que se da en esos momentos, hay que tomarlo con beneficio de inventario. Yo no soy muy amigo del sufrimiento, ¿no? Porque tengo una connotación, sin ser fanático, más budista que otra cosa. Creo más en la desesperanza. Y obviamente el sufrimiento, soy más epicuro, me gusta más el placer. Pero ahí hay como un sufrimiento que puede dejar enseñanzas. Y quiero dar dos ejemplos nomás. El sufrimiento es información. ¿De acuerdo? Es información, el dolor es una sensación que ya se considera a veces una emoción, ¿no? Pero el dolor es natural, es heredado y cumple la función de avisarte cuando tenés un órgano mal, ¿no? Me duele la mano, entonces me está mandando un mensaje, hay una parte tuya que no funciona.
y el mensaje es incómodo y duele, hasta que no me lo cure, no se va. ¿El sufrimiento qué es? El sufrimiento es un dolor mental. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué me duele? Me duele un órgano mental. Es un aviso. Es un aviso. Por ejemplo, vamos a suponer que yo me subo al ascensor de mi casa y entra un vecino, yo le digo, buenos días, ¿cómo está? Y el vecino no me saluda. Ni siquiera me saluda, no me mira, me desprecia. Entonces yo salgo a trabajar y estoy todo el día con eso en la cabeza. Y sueño y sigo pensando en eso por la noche. Digo, ¿qué le hice yo a este tipo? ¿Sí? Ese sufrimiento me está dando a mí una información. Y es que tengo un esquema que no está funcionando bien, que se llama necesidad de aprobación. Si vos y yo jugamos un partido al tenis, yo no sé jugar al tenis, bueno, pero jugamos un partido al tenis, y vos me ganás, si yo me amargo, me vuelvo irritable, no duermo, no sé perder, entonces tengo un esquema de autoexigencia. ¿Sí? O sea, el sufrimiento es tan interesante cuando uno está en situaciones límites que tiene una fuerza increíble porque pasa por encima de todos los mecanismos de defensa y llega a la base de datos. Entonces ahí se pueden producir transformaciones casi que inmediatas o radicales mejor, ¿sí? Por ejemplo, en un secuestro, yo pongo un caso de un secuestro, ver una persona antes y después de un secuestro. Uno la puede ver con un estrés postraumático o otra persona uno ve un cambio esencial, una mutación. Entonces, el sufrimiento en la adversidad puede tener esa función. Hay otra función que es muy interesante que a veces no la pensamos tanto. Ustedes sufren, yo sufro, sufrimos los humanos. No es el mismo sufrimiento si te agarras el dedo con la puerta que si se te muere un hijo, ¿cierto? Son sufrimientos distintos. Pero el sufrimiento existe porque tenemos un sistema nervioso central. ¿Mm? Si bajara un ser de otro planeta que no tuviera sistema nervioso central, que fuera como una planta, ¿sí? Que se alimenta del sol, ese ejercicio lo hemos hecho muchas veces. ¿Cómo harían ustedes para explicarle qué es el dolor y el sufrimiento a este marciano? ¿Cómo harían? Si él nunca ha sentido el sufrimiento, no se lo van a poder explicar. Hoy día las investigaciones muestran que la empatía puede existir básicamente porque existe el sufrimiento. Es decir, yo me puedo poner en tus zapatos porque tu dolor me duele. Unamuno decía, cuando era joven, yo creo que cuando era viejo, si hubiese sido joven hubiese dicho otra cosa. Cuando le acaricio las piernas a mi mujer, ya no siento nada, pero si le duelen sus piernas, me duelen las mías. Esa transferencia del dolor, que es amor, esa compasión, esa empatía, puede estar porque yo te entiendo lo que sufres. ¿Sí? Y entonces me pongo en tu lugar. Y si quiero compartir tu dolor, lo parto y hablo de compasión. Bueno, está Nietzsche también, que no, a los que han leído Nietzsche y han quedado... Hay dos cosas que yo he leído en mi vida que me sacudieron mucho, realmente. Hay cosas que me han sorprendido, pero Nietzsche me movió el piso. Y Krishnamurti. Cuando leí Krishnamurti, leí un libro que se llama La verdad primera y última y no pude volver a leer nada durante un año. Nietzsche, ¿qué decía? Decía que la cultura del esfuerzo, es decir, para llegar a una meta, tú necesitas el esfuerzo. El esfuerzo es una forma de sufrimiento que está al servicio de ese transitar hacia una meta que genere, y si es vital con más razón. Piensen ustedes una muchachita, una jovencita un muchachito, un jovencito que está haciendo ballet clásico, el sacrificio que implica para esta gente. Los deportes de alta competencia, criar una familia requiere esfuerzo, estudiar en la universidad requiere esfuerzo, escribir requiere esfuerzo. En la posmodernidad la ley del mínimo esfuerzo se ha metido. ¿Sí?
Entonces, el esfuerzo puede ser visto como un sufrimiento que es necesario, ¿sí? Entonces hay que separar el sufrimiento inútil del sufrimiento útil. El sufrimiento inútil, por ejemplo, estás en una relación de pareja donde tu marido, porque hay más hombres esquizoides que mujeres esquizoides, tu marido es indiferente. ¿Qué es lo que se opone al amor? Lo que se opone al amor no es el odio, porque el odio también te atrae. Lo que se opone al amor es la indiferencia. Tenés una pareja indiferente, llevas 5, 6, 7 años con ese hombre y todavía esperas de que él cambie. Yo a veces le digo, ¿qué está esperando? ¿Que le caiga un ladrillo en la cabeza y que diga, oh, cierto, que debo ser expresivo? Esa falta de afecto a usted le está generando un sufrimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos el afecto. En el libro yo hablo mucho del contacto físico y del afecto como un factor de apoyo importante durante la adversidad y durante la pandemia. Entonces, ese es un sufrimiento inútil. Tener un amor imposible es un sufrimiento inútil. Si esta mujer deja a ese hombre, va a sufrir también, claro. Si es dependiente, supongamos, sufre igual. Aunque se esté sacando de encima un plomo, a un tipo insoportable, si es dependiente va a sufrir igual. Pero ese sufrimiento ya no es inútil, es un sufrimiento útil. Ya está fuera de esa relación de encierro y ese sufrimiento útil trabaja al servicio del duelo. ¿Sí? Tú en el duelo pasas por una etapa de sufrimiento que es necesaria. Ese sufrimiento te saca, te da libertad. ¿Sí? Entonces, nosotros le tenemos miedo al sufrimiento, pero la personalidad resistente ve las situaciones de adversidad como una posibilidad de ponerse a prueba. En mi libro yo planteo que esto, hago una diferencia muy importante entre, bueno, lo voy a poner con un ejemplo. Yo estudié en una escuela industrial en la Argentina. Yo vengo de una familia muy humilde y había un campeonato intercolegiado. La escuela industrial, veníamos todos de familias humildes, éramos chaparritos, bajitos, ¿sí? Simpáticos, inteligentes, pero no teníamos el desarrollo proteico que tenían los otros. Entonces, no sé por qué diablos llegamos a la final. Maldita sea, decíamos. ¿Cómo llegamos a la final? Porque fuimos con el Colegio Nacional. Eran unos tipos de 1,80 m, de ojos azules para colmo, ¿no? Entonces, teníamos que jugar y llegamos a la final. Entonces, yo era el capitán. Entonces, todos salían, yo salía con el balón y yo me devolví. Y fui donde el director técnico, que era un gringo, que hablaba así, que parecía como un tipo, un boina verde, grandote. Entonces le dije, Bubi se llamaba, Bubi, vamos a ganar, ¿no es cierto? Y Bubi se me queda mirando y me dice, a media lengua, como hablan ellos, ¿no? Escúchame, tú, no seas pelotudo, ¿sí? Tú no vas a salir a ganar, tú vas a salir a luchar, a pelear, así que vete. Y a mí eso me llegó al alma. Yo lo entendí, pero lo entendí con los huesos. Salí y le empecé a decir, muchachos, es que no juguemos para ganar. Aquí vinimos a luchar, luchemos. Perdimos por 2 canastas. Cuando nos entregaron el segundo premio, la gente nos aplaudía de pie. Luchamos. A veces, lo importante no es ganar, o casi siempre, sino es intentarlo. Yo creo que el éxito está en intentar las cosas. Y parte del libro es muy motivacional por eso, ¿no? Michael Jackson, el tipo, bueno, ¿se acuerdan? Los que les gusta el baloncesto. Cuando yo veía a Michael Jackson jugar y yo decía, este tipo no salta, levita, porque venía y desde la mitad de cancha daba un salto y se ponía a andar con los pies en el aire, ¡chac! Que metía. Era impresionante. Pero lo que más me impresionó era la mente de él. Era un tipo brillante. Y una vez lo vi en una entrevista que hizo la Fox, donde el periodista inquisitivo, ¿sí? Le dice
inteligentemente, ¿usted cómo hace para manejar el fracaso? Usted le tiene miedo al fracaso. Entonces Michael Jordan le dice, no, yo le puedo hacer frente al fracaso. Mi preocupación no es el fracaso. Lo que yo no me perdonaría nunca es no haberlo intentado. Haberlo intentado. ¿Saben qué me dicen los pacientes? A mí y a todo el grupo de psicólogos. La mayoría de los pacientes dicen, yo no pensé que yo era capaz de hacer las cosas que estoy haciendo. Están descubriendo que la percepción que tenían de su autoeficacia, de su capacidad, no era la correcta. ¿Pero por qué? Porque no se tiraban al ruedo, porque no lo intentaban. Cualquiera de nosotros es más fuerte de lo que uno cree. Hay una poeta, poetisa, no sé, escocesa, que no es muy conocida, Mackenzie, pero tiene una prosa que se ha hecho muy famosa, pero si uno la estudia, uno ve que esa prosa va mucho más allá del lugar común que parece que tuviera. Ella dice, la valentía no es el roble majestuoso que ve ir y venir la tormenta. Es el retoño de una flor que se abre en la nieve, en la fragilidad. Porque nosotros tenemos una idea de la valentía que no es. La valentía es un valor, es una virtud. Sí, claro, aparece siempre así, en casi todas las culturas, o en todas. Pero Aristóteles es el que mejor explicó eso. La virtud es un camino del medio, y aquí están los extremos. Como en la cumbre están los extremos y en el valle está lo que es. Entonces, en un extremo está el temerario, la persona que no le tiene miedo a nada. Esa persona es un problema social, ¿sí? Esa persona es un psicópata. Esa persona es un peligro para él y para la gente que lo rodea. En el otro extremo tenemos los cobardes. Los cobardes son un peligro, claro, para la sociedad y para ellos mismos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hay en la mitad? El valiente. Y el valiente no es que no le tenga miedo. El valiente es, aunque se muera del miedo, le hace frente. Aunque le tiemble todo. Ese es el valiente. Por ahí dicen algunos filósofos, un poeta, no me acuerdo el nombre, decía, no era Walt Whitman, no, decía, el valiente, el héroe es simplemente una persona que aguanta 5 minutos más el miedo que otro. ¿Sí? La valentía, ¿se puede aprender? Sí, se puede aprender. Pero cuando tú ya no tienes otro camino, ¿sí? Mis padres llegaron de la Segunda Guerra Mundial a la Argentina. Mi papá con 2 tíos. Habían peleado en el frente en Rusia, de voluntarios, porque eran medio locos. Entonces, llegaron de polizón. Los agarraron en Brasil y los devolvieron. Eran viajes largos, no eran viajes de meses. Volvieron a intentarlo de nuevo. Llegaron a Buenos Aires, los agarraron y los devolvieron. Lo intentaron por tercera vez. Entraron sin idioma, sin dinero, sin profesión, y tenían que mandar a traer a la familia. Para mí hay un espíritu guerrero, ¿sí? Bueno, los mexicanos son muy guerreros, pero hay culturas que son guerreras. Cuando yo decía ahora que tenemos un guerrero interior en nuestro sistema inmunológico, ¿de cuántas batallas te ha salvado el sistema inmunológico? ¿De cuántas? Miles. ¿Y ahora qué nos pide el sistema inmunológico? Es como que mirara a nuestra conciencia y nos dice, bueno, ya vení vos y dame una mano. Eso significa algo muy parecido a esa prosa de que el valiente es el débil que sale de la poetisa. Dame una mano, ¿qué quiere decir? Que a la vida hay que ayudarla, que la vida es frágil. Ese es un gran descubrimiento que hicimos, que no somos una especie tan invulnerable como creíamos, que somos una especie mucho más débil de lo que pensábamos, frágil. ¿Sí? Y eso
acercó, y todavía está acercando cada vez más, ¿no? Porque aunque vayamos de esperanza down, subimos y bajamos de esperanza a decepción, ahora con la vacuna, vamos a ver qué pasa, y bueno, pero siempre ha habido así, además de la información contradictoria, ¿no? Y los fake news estas cosas. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta en este tiempo es que el tema de la muerte se puede hablar y hay que hablarlo, ¿cierto? No solamente es un tema de los sepultureros, de los curas o de los médicos. Hay que hablar de la muerte. ¿Por qué no vamos a hablar de la muerte? No solamente hay que aprender a vivir, ¿sí? También hay que aprender a morir. Yo siempre le había tenido miedo a la muerte. Siempre me la imaginaba que venía detrás, ¿no? Con un esqueleto, con una hoz y con una capucha. Entonces, dentro de las prácticas budistas que se me ocurrió hacer en una época, me metí lo que se llamaba un powa. El powa es una preparación para la muerte. Y estuvimos 5 días, 4 días encerrados, un montón de gente ahí meditando, conversando, discutiendo sobre la muerte, haciendo aproximaciones y todo. Yo cuando salí del powa, yo no noté mucho cambio. Pero después de un tiempo, me di cuenta, lo voy a representar así porque no sé cómo explicarlo bien, yo ya no sentía que la muerte venía detrás. Yo sentía que la muerte caminaba al lado mío, ¿sí? Y ahí fue cuando entendí lo que tantas veces dicen de que uno se empieza a morir desde el día en que nace. La muerte siempre está con nosotros. Ya el tema de la eutanasia tiene que dejar de ser un tema tan complicado, no debería ser tan complicado, ¿no? Bueno, la muerte digna. Yo estudié bioética mucho tiempo y, y aprendí mucho sobre las situaciones límites en salud y la ética, cómo se cruza, etc. Pero entonces, la muerte. No somos tan fuertes como especie. Cuando yo digo que nos bajaron los humos, es porque yo vi que la desigualdad que existe económica, que es terrible en Latinoamérica, en relación a la epidemia se parecía, ya se acercaban un poco. Entonces yo les recomiendo en el libro que tomen a Montaigne, al genio de Montaigne, que tiene unos pensamientos, él tiene esta frase, vean, no importa qué tan alto sea tu trono, siempre estarás sentado sobre tu culo. ¿Mm? Es una manera de aterrizarlo a uno y quítate el narcisismo, pibe, venía aquí, mira cómo es la vida, aquí somos más parecidos de lo que creemos, ¿no? Y eso es yo a veces le digo a mi paciente, su marido tiene una capita con ese, vuela, ¿no? Suda, hace popó, va al baño, es un ser humano, ¿no? Bueno, un punto que nos pone a pensar es si hemos aprovechado la vida o no, como la veníamos viviendo. Para el mundo y pensamos, miramos y decimos, yo estaba viviendo como yo quería. Porque yo lo que aprendí, lo que aprendieron mis pacientes, lo que aprendí yo, lo que aprendí algunas personas, no todos mis pacientes, algunos, es separar lo que es importante de lo que no es importante. Eso es sabiduría, ¿sí? Cotidiana, pero es sabiduría. Es decir, volver prescindible lo que creíamos imprescindible. Es decir, desapego. ¿Ya? La sabiduría no es saber mucho. El conocimiento no alcanza para la sabiduría. Sí, es como un saber práctico, pero básicamente es esto. Y en esto coinciden casi todas las tradiciones. Son dos cosas. Una es disfrutar de lo que tenemos, es decir, desear lo que tenemos, sin desear otra cosa. Deseo lo que tengo, o sea que estoy perfecto. Y el otro es saber cuándo luchar y cuándo no. ¿Cuándo se justifica invertir
energía en esta lucha o en esta meta y cuándo no. Porque el buen guerrero no solamente se ve con las cicatrices. El guerrero, miren cómo era o cómo son todavía en algunas partes del mundo, muestran las cicatrices, se sienten orgullosos. Ahora voy a hacer una analogía con el Kinsukiroi japonés, van a ver qué interesante. Sino también el buen guerrero es el que sabe de poner las armas, el que dice, esta lucha no es mía, a esto no le invierto más tiempo. ¿Sí? Ese aprender a perder, entre comillas, también me lo muestra un buen guerrero. Entonces, aprovechar la vida. Entonces, aquí hay tres cosas que quiero que ustedes recuerden, ¿no? Hay un principio en psicología cognitiva que se llama la adaptación hedónica. Eso es lo siguiente: cuando uno tiene un elemento que le genera placer nuevo, se produce una especie de obsolescencia del placer en el objeto. ¿Por qué? Porque después de un tiempo nos acostumbramos y ya deja de ser tan hedónico, ¿no? Epicuro decía que la felicidad era la ausencia de dolor. La adaptación hedónica se va a entender ahora mejor con este ejemplo. A ustedes les da un infarto, se van al hospital, cirugía de corazón abierto, lo tuvieron que revivir, ya pensaban que se iba a morir, y después sale del hospital, va en la sillita de ruedas, se para en la puerta, y entonces uno dice, volví a la vida, volví a nacer, qué maravilla. Uno respira el hollín, el aire podrido, dice, el aire maravilloso, porque volvió a vivir. Pero después de un mes, esa persona se le olvidó que tuvo infarto. Lo que decían los griegos es todos los días, decía Séneca, que es grecorromano, pero también decían los griegos, decía Epícteto, todos los días, decí, hoy no tengo infarto. Cuando te verás al espejo, decí, hoy no tengo infarto. ¿Sí? Ni siquiera es agradecer, sino simplemente decir, uy, qué dicha, no tengo infarto. Se me olvida. Entonces ya después veo normal no tener infarto. Cuando realmente la felicidad máxima que yo sentí fue la ausencia del infarto cuando salí del hospital. Entonces vivimos con la adaptación hedónica. Que hay que cambiar eso. Hay que renovar el placer, pero mirarlo de nuevo y descubrirlo de nuevo. Es como el eros con la pareja. Tiene no solo el eros tiene una historia social, sino tiene una historia personal. Ustedes lo van construyendo y lo van inventando. Por eso yo digo que uno no debe decir te amo. Bueno, sí, puede decir te amo, pero cuando uno dice te amo es la sensación como que ya llegué, ¿sí? Te amo, ya llegamos. Nos casamos, nos cobijó el manto del matrimonio y ya nos amamos. No. A veces hay que decir te estoy amando. Es el gerundio. Te estoy amando. Y ese gerundio no se acaba nunca, porque siempre está en construcción. Ustedes se acuerdan de la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? ¿Se acuerdan del profesor Keating? Cuando los muchachos estaban viendo en una vitrina unas fotos y él se les acerca y les va diciendo al oído, Carpe diem, Carpe diem. Y los muchachos lo miran diciendo, Carpe diem. Carpe diem se la traduce mal. Es decir, se la traduce como vive cada día como que fuera el último. Y eso, una vez me dijo un paciente adolescente, cuando yo le dije eso, me dijo, pero entonces usted me quiere estresar, porque si es como si fuera el último día, tengo que despedirme de cada persona que quiero. Otro me dijo una vez, bueno, entonces yo aprovecharía para asaltar un banco y dejarle esa plata. No, la traducción real es aprovecha el día. Aprovecha el día. El carpe diem, no lo malgastes. Y el tercer elemento que hay como para ver lo que la gente está viendo, ¿sí? Es lo que tiene que ver con la procrastinación, con la postergación. Mira, donde yo vivo, a 4 cuadras, bueno, aquí en Barcelona tenemos la suerte que vienen muchos napolitanos a montar pizzerías, ¿no? Pero a 4 cuadras me decían unos amigos, está la mejor pizza napolitana.
Entonces yo siempre pasaba por ahí y los escuchaba hablar napolitano, ¿no? A mí me pasa cuando voy a Nápoles, porque yo aprendí a hablar castellano a los 7 años. En esa época le ponían a uno un guardapolvo blanco y lo tiraban en un colegio y uno no entendía a dónde estaba y veía un montón de gente. Y a mí me decían el napolitano, el tano, me veían raro. Entonces, yo pasaba por ahí, los escuchaba hablar y decía, uy, yo tengo que venir aquí. Se terminó el confinamiento, dije, llegó el momento de ir. Y lo que está pasando, la persiana bajada, un cartelito clausurado. Los consumistas, que todos caemos un poco en eso, ¿no? Pero el consumismo como un valor de lo que se llama el capitalismo vigilante, ¿sí? El consumismo empezó a tener un choque al principio con lo que se llama la filosofía del desechable, ¿sí? Porque parte del consumismo también es la obsolescencia programada. Uno usa las cosas y las tira, ¿no? Usa las cosas y las tira o se acaban. Yo heredé de mi papá el pelo rizado, una miopía impresionante que ya me la operé. Y heredé una nevera Philips, que conste que no tengo ningún tipo de contrato con Philips. Yo, la nevera mi papá la compró cuando yo tenía como 2 años, yo no sé, y se murió y seguía la nevera. Nosotros tenemos que cambiar la nevera porque deja de funcionar. Mis hijas me hicieron comprar una que es como un posgrado en Harvard manejarla. El manual tiene 80 hojas y entonces se pone en rojo. Mi mujer y yo nos miramos y decimos, ese botón rojo, ¿qué carajo es? La lavadora. Sí, ahora que mi mujer tuvo un problema con la columna, me tocó a mí por hacer cosas que yo no estaba acostumbrado a hacer, pero una es la lavadora, pues yo odio la lavadora. Esta lavadora no la entendía. El consumismo es, no solo es, perdón, con la cultura del desechable, ¿qué pasó? La gente iba a mercar, a hacer su mercado, su compra, y bueno, al principio la gente empezó a almacenar cosas, porque no sabía qué era lo que iba a pasar. Pero por primera vez los consumistas empezaron a mirar las etiquetas. Empezaron a ver cuándo se vencía, cuándo no se vencía, y a controlar el gasto y el no gasto. Pero no vencieron el consumismo, obviamente. Estaba el Internet. Las empresas como Amazon y otras nunca habían vendido tanto. Es como la televisión. Nunca ha tenido tantos espectadores la de la televisión como ahora en toda la historia. Pero, ¿qué pasa? Que nos llega información ambigua. Porque si un día te dice el presidente de la OMS, te dice, la mascarilla es importante. Después de una semana te dice, ya no es importante. Después te dice, es imprescindible. Después no, la última investigación mostró que no. Esa información ambigua genera estrés. Y además que la posverdad nos mete mucha... Vea, ustedes... hay un periodista italiano que se llama Brandolini, que se las tuvo que ver con el negacionismo terrible bueno, ¿cómo? Del italiano bueno, no me acuerdo cómo se llama, bueno, del presidente que es como un Trump italiano, no sé, se me va el nombre. Entonces, él tiene una ley que dice que refutar una patraña requiere 1000 veces más esfuerzo que crearla. En este momento hay 30 millones de personas en los Estados Unidos que creen que el presidente de la OMS es un reptiliano. ¿Qué es un reptiliano? Es el que está invadido por un ser de otro planeta que tiene forma de lagarto. ¿Sí? Entonces, cuando estamos frente a un televisor y empezamos a recibir información contradictoria, pero es lógico que nos estresemos. Entonces, muchas personas descubrieron lo que voy a decir. Algunos les gusta tener información y con la información se relajan. Y hay otras personas que no quieren tener la información. Es como si tú tuvieras un hijo que lo pones o que le tienen que hacer una operación de apendicitis. ¿Qué preferís? ¿Entregarlo por una puerta y que te lo
Aquí lo entrego y me lo dan por allá. Input, output, ¿sí? Y no sé lo que pasó adentro. O querés estar presente durante toda la cirugía. Hay gente que le gusta eso, estar presente durante toda la cirugía, quiere tener todo bajo control, ¿no? ¿Sí? Pero claro, un cirujano le puede decir, uy, mira, ¿eso qué es eso tan horrible? Esto parece, uy, eso me parece preocupante, no, a mí también. Y uno está ahí mirando, y te dice, no, no, pero no es nada. Mejor entregarlo y que te lo den del otro lado. Entonces, algunos pacientes míos obsesivos llevaban gráficas, histogramas, curvas, de cuántos infectados había, cuántos muertos, cuánto tenía la UCI, cuánto no tenía la UCI. Hay otras personas que no querían saber absolutamente nada. Pero ¿qué desarrolló todo esto? La conciencia del pensamiento crítico. ¿Sí? No podemos ser consumidores. La infodemia, ¿sí? Que ya está aceptada, que es la pandemia de no ser capaz de seleccionar la información, de no ser crítico frente a la información. Entonces, el pensamiento crítico se puede enseñar. Es una habilidad que se aprende. En el libro yo hablo del pensamiento crítico, hablo de que no nos comamos el cuento, porque frente a la pandemia hay mucha información contradictoria, ambigua. Hace muchos años hice una investigación en psicología que mostró lo que era. A un perro se lo condicionaba. Si aparecía un círculo, tenía que hacer una cosa. Y si aparecía una elipse, tenía que hacer otra. Los investigadores empezaron a achicar los ejes de la elipse poco a poco, de tal manera que la elipse se fuera pareciendo al círculo. Cuando ya la elipse era un círculo, el perro ya no podía discriminar qué tenía que hacer, porque le daban círculo, no sabía cuál era la elipse, cuál era el círculo. Entraron en lo que se llamó en esa época una neurosis experimental. Mordían, ladraban, lloraban, se tiraban al piso, se retorcían, se descontrolaban totalmente. Eso después en psicología social se llamó disonancia cognitiva, ¿sí? Cuando tenés una contradicción que no puedes manejar. ¿Sí? Una vez le dijeron a Walt Whitman que él se estaba contradiciendo. Usted es contradictorio. Y él dijo, soy contradictorio. Qué bien, me encanta. Contengo multitudes. A mí me enseñaron que yo no puedo ser contradictorio, que no me puedo contradecir. Nunca tienen un amigo por ahí que les dice, pero vos hace 2 años me acuerdo que estábamos en tal lado y no estabas diciendo lo mismo que estás diciendo ahora. Ese amigo es un pelotudo porque tiene una memoria que no le sirve para nada. ¿Por qué no la aprovecha en otra cosa? Cambié de opinión. Una cosa es cambiar de opinión y otra es ser un tránfuga político o otra cosa es ser una veleta. Cambié de opinión. Whitman decía, yo contengo todo. Sí. Bueno, otra cosa que creo que un paradigma que creo que sí se va a cambiar, porque no soy muy optimista frente... Yo no suelo ser optimista, suelo ser realista. Por ejemplo, la solidaridad, estamos acostumbrados a comparar las sociedades colectivistas con las sociedades individualistas, y lo que se ha demostrado es que las sociedades colectivistas también tienen individualismo y las individualistas también tienen colectivismo, que no se puede hacer así, pero bueno. Pero entonces pensamos que la solidaridad ha sido increíble. Entonces, lo mismo pasó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y en muchas tragedias. Durante las tragedias la solidaridad existe, pero siempre terminamos pasando por el individuo. Vean lo que pasa ahora aquí en Europa. Cuando ya empezó la desescalada, ya se apeló a la responsabilidad individual. Es que todo pasa por el individuo finalmente. Ya se apeló a la responsabilidad individual. O sea, pero ¿saben qué hacían muchos jóvenes? Por ejemplo, algunos contrataban un barquito, ay, lo ponían ahí en Barcelona y hacían una fiesta, que la fiesta se llamaba Contágiate. Y la fiesta tenía como fin contagiarse. ¿Sí? Entonces, apelar a la responsabilidad individual
¿Vamos a ser menos egoístas? No creo. O quizás, no sé, yo la verdad que no creo que cambie mucho esto, porque la solidaridad se engancha a muchos otros valores y a muchas otras cuestiones, tiene una historia muy especial, estamos con un pie en la moral, otro en la política, otro en otra cosa. A mí me gusta la separación que hace Comte Sponville, que es un filósofo, que coincide con Sabater y coincide con otros. Vean, ven que es interesante. La solidaridad es cuando vos y yo tenemos una meta en común y que yo veo que ayudándote a vos, me ayudo yo, que tu interés y mi autointerés coinciden. Entonces, por decirlo de alguna manera, somos egoístas inteligentes. Nos juntamos, nos sindicalizamos, ¿sí? Somos solidarios porque vamos hacia la misma meta. Eso tiene una dimensión política. Pero si yo hablo de la generosidad, que ya implica el sacrificio por el otro, sin esperar nada a cambio, si es que existe, eso ya es una dimensión moral. ¿Sí? Entonces, claro, uno ve que de pronto un filósofo dice por televisión o por la radio, sí, que somos más solidarios, y el filósofo dice, bueno, es que nos conviene ser más solidarios, porque si yo me cuido, te cuido, si tú te cuidas, me cuido. Y eso no le gusta mucho a la gente quiere altruismo, dar y no esperar nada a cambio. ¿Sí? Bueno, sin volverme muy complicado, el neodarwinismo habla de altruismo recíproco, entonces yo no sé si eso va a cambiar o no, yo tengo mis dudas. Yo pienso que vamos a ser quizás un poquito menos egoístas. Lo que sí creo que va a cambiar es esto que voy a decir ahora para cerrar, porque podría hablar de esto horas. El tiempo, la percepción del tiempo. ¿Mm? Nosotros, como estábamos viviendo, veíamos el tiempo como una carencia, ¿sí? Nos faltaba tiempo. Comprábamos minutos con el celular. Entonces, vivíamos en un mundo hiperactivo, ¿sí? Las muchachas que iban a trabajar, por ejemplo, se ponían los zapatos de taco alto en el morral, ¿sí? Y andaban con los zapatos bajos. Cuando entraban a la oficina se los cambiaban, pero también llevaban adentro para hacer ejercicio. Los muchachos igual. O sea, es que no nos alcanzaba el tiempo. Había un olvido del ser, ¿sí? Y ahora, cuando tuvimos que irnos para el otro extremo, que es entrar países como Argentina y Colombia, que son los países que más tiempo han estado en cuarentena y confinamiento, ya tenía tiempo libre. ¿Y qué hago con el tiempo libre? ¿Saben que las consultas, los teléfonos que estaban abiertos para que la gente llamara, mucha gente llamaba a decir, es que no sé qué hacer con el tiempo, me aburro? Un paciente llega y te dice, doctor, vengo porque estoy aburrido. Entonces uno le dice, bueno, ¿usted cuántos años tiene? Tengo 52 años. Y usted tiene, y uno piensa, ¿tiene 52 años y no es capaz de transformar su ambiente motivacional para no aburrirse? ¿Y qué importa que se aburra? ¿Por qué no nos podemos aburrir? Hay un aburrimiento creativo. Fíjense, el tiempo se ha lentificado. No en vano este libro elogio a la lentitud, que fue bestseller, pues sí, la lentitud, andar más despacio, que la mente vaya más despacio, hacer las cosas más despacio, estar más en un procesamiento controlado, como dije al principio. Yo, en mi caso, en los momentos más importantes, más vitales, más pasionales que he tenido en mi vida, creo que no pasaron al ritmo que deberían haber pasado. Creo que deberían haber pasado más lentamente. Los debería haber degustado más. No era tan consciente de lo que estaba pasando. Ahora después uno lo ve, pero lo ve después, ¿no? La memoria nos juega esa jugada. Piensen, ahora, uno coge el celular, ¿no es cierto? Bueno, es obvio, yo tengo un iPhone de estos, ¿sí? Entonces, yo aprieto, quiero ver una foto, aprieto esto,
Otra foto, pongo un mensaje y me llega, el WhatsApp. ¿Qué pasa con el WhatsApp? Bueno, además el WhatsApp está generando un incremento del machismo en las parejas jóvenes, porque los hombres, los muchachos celosos o controladores, ellos le regalan el iPhone a la novia, ¿no? Porque entonces, claro, la chica está tranquila saliendo con unas amigas y el tipo la llama, dice, hola, ¿a dónde estás? Está en tal lado. Ah, sí, ¿y con quién estás? Con Carmencita. ¿Me mostrás a Carmencita? Ahí está, ¿la ves? Y Carmencita, hola. ¿Y con quién estás? Con Susanita. Susanita, hola. Y el tipo dice, bueno, sí. ¿Y qué te pusiste? ¿No te habrás puesto la minifalda esa? No, 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 no. Mostrame cómo estás vestida. ¿Te gusta? Mira, a él es tan amoroso, le encanta ver cómo yo estoy vestido. El tipo la está vigilando. Antes se contrataba un detective y ahora se regala un iPhone. En el manejo del tiempo se ve en el yaísmo. Todo es ya, todo es inmediato. El fenómeno de espera no lo sabemos manejar. Bueno, los que tenemos cierta edad ya sí lo sabemos manejar. En mi época, cuando éramos más jóvenes, decíamos, hagamos tiempo. Nos sentábamos en la vereda y decíamos, en la acera, y decíamos, hagamos tiempo. Hagamos tiempo. Así creábamos el tiempo o matemos el tiempo. ¿Sí? Ahora el fenómeno de espera no lo podemos manejar. Insisto con el WhatsApp. Cuando se pone en azul, es que la persona lo leyó. Entonces, si ya lo leyó, ¿por qué no me contesta? ¿Será que no me quiere contestar? ¿O será que está ocupado? Lo dejo media hora. Pasa media hora, una hora y nada que me contesta. Yo tenía una novia que vivía en San Luis y yo vivía en Buenos Aires y la novia yo la veía cada mes o cada 2 meses y me mandaba cartas y llegaban cada 15 días con el cartero. Y yo no esperaba la carta con angustia como el WhatsApp. Yo la esperaba con añoranza. Decía, uy, ya faltan 4 días, ya faltan 3, ya faltan 2. Manejábamos ese fenómeno de espera de otra manera. Y para cómo el WhatsApp ahora le podés quitar el azul. Entonces te genera incertidumbre, porque está en gris todo el tiempo y no sabes si lo leyó o no lo leyó. La emoción que yo más trato en el libro, tengo un capítulo que se llama La incertidumbre, la gasolina de la ansiedad. Y muestro qué es la incertidumbre, cómo está anclada en la necesidad de aprobación como valor, antivalor cultural, o la ilusión de control o la necesidad de control, pero muestro la incertidumbre, cómo se puede hacerle frente, cómo puede uno reacomodar sus esquemas para poder vivir la incertidumbre de una manera distinta. Un amigo budista mío, cuando hablábamos de este tema de la incertidumbre, él me decía que la incertidumbre a él le producía cosquillas. Yo le dije, a nosotros nos produce úlcera, ¿sí? Le producía cosquillas, le daba risa. Bueno, entonces, el manejo del tiempo. Vea, hay un libro que le quiero recomendar si es que lo encuentran. Yo encontré uno de RBA. El libro se llama, es un libro que se usa más en antropología, pero es un libro muy fácil, con diseños, con dibujos. Se llama Los Papalagui, que significa en idioma zamorano los caballeros. Y cuenta la historia real de un jefe de la isla de Samoa, un jefe zamorano, que se fue en 1920 con un grupo de expedicionarios que había ido a Samoa, y se fue a conocer Europa. O sea, nunca había salido de la isla. Y se fue en la Europa de 1920, que era especialmente efervescente, y después este hombre volvió a la isla y les empezó a contar a sus amigos, a su gente, qué había visto. Y eso se logró escribir. Hubo un antropólogo que lo escribió. Y entonces son las cosas que este tipo ve y cómo las explica, ¿no? Porque dentro de eso está el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el dinero lo llama metal redondo, los grandes edificios son canastas de piedra, los cines son locales de pseudovida.
los periódicos son muchos papeles. Y aquí hay un pedacito de lo que él le dice en un grupo. Le dice, amigos, él tiene un nombre raro, Tulaville, sí, Tulaville. Le decía, cojamos frente a los hombres, a los papalaghi, cojamos sus pequeñas y redondas máquinas de tiempo, aplastémosle y digámosle que hay más tiempo entre el amanecer y el ocaso del que un hombre ordinario puede gastar. ¿Sí? El libro habla y muestra esa sabiduría básica, vital, de las personas que no han sido contagiadas por la civilización. ¿Sí? Bueno, el libro pasa por muchas etapas, por muchas cosas. Me gustó mucho escribirlo. Cuento también una experiencia que tuve, que a mí mi señora se quedó en la cama porque no se podía mover. Yo tenía un compromiso editorial, entonces me tocaba hacer muchas cosas más de las que hago, ¿no? Y me dio un herpes aquí, que me agarró el trigémino, la parótida, el oído, el dolor más impresionante del mundo, me tuvieron que dar un poco de morfina y después de eso, ¿cómo es? Corticoides. Y todo esto con el afán del libro, ¿no? Y si yo tenía que entregar el libro. Entonces yo decía, en casa de herrero, cuchillo de palo, todo lo que yo explico lo tengo que poner en práctica. Bueno, y muestro eso en el libro, lo que hice, que tampoco es nada del otro mundo, pero me senté y me puse a pensar, ¿no? Bueno, entonces a mis lectores se los recomiendo, está muy bien ilustrado y yo creo que lo he hecho con la pasión napolitana que suelo tener cuando cocino. Sí, exactamente con lo mismo. Bueno, ha sido un gusto. Gracias, Patricia. Gracias, Guadalajara. Y espero que tengamos otra experiencia similar. ¿Listo? Creo que hablé más de la cuenta. Bueno, chao. Gracias. Chao.